Génesis. Capítulo 37. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra a donde había emigrado su padre, la tierra de Canaán. Sigue la historia de Jacob. José tenía 17 años cuando iba a apacentar el rebaño con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, mujeres de su padre. Y José contó a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica con mangas largas. Sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, y le cobraron tal odio que no podían hablarle con cariño. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: escuchad el sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en el campo y en esto que mi gavilla se levanta y se queda derecha, mientras las vuestras se ponen alrededor y se inclinan ante la mía. Sus hermanos respondieron: es que vas a ser tu rey y señor nuestro. Y le odiaban todavía más por sus sueños y por sus palabras. José tuvo otro sueño, que contó también a sus hermanos: he tenido otro sueño, me parecía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, diciéndole: ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que tenemos que postrarnos ante ti, yo, tu madre y tus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre daba vueltas al asunto. José, vendido por sus hermanos. Sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre a Siquén. Israel dijo a José: tus hermanos están pastoreando las ovejas en Siquén, ven, que quiero que vayas donde ellos. Él respondió: aquí me tienes. Y le dijo: anda, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias. Lo envió al valle de Hebrón, y José llegó a Siquén. Un hombre le encontró andando de un lado a otro por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? Él respondió: busco a mis hermanos. Dime dónde están. Y aquel hombre le dijo: ya se han ido de aquí, les oí decir, vámonos a Dotán. José partió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo venir desde lejos, antes de que llegara hasta ellos, conspiraron contra él para darle muerte. Se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, lo echamos en una cisterna y luego decimos que una bestia feroz lo devoró. Veremos en qué paran sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarle de sus manos, y dijo: matarle, no, y añadió: no derraméis sangre, echadlo a esa cisterna solitaria, pero no pongáis las manos en él. Era para librarlo de sus manos y devolverlo luego a su padre. Cuando José llegó junto a sus hermanos, le quitaron la túnica de mangas largas que llevaba, lo agarraron y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua, y se pusieron a comer. Alzando los ojos, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos iban cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos a vendérselo a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos en él, es nuestro hermano, es nuestra misma carne. Sus hermanos le hicieron caso. Al pasar los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. Rubén volvió a la cisterna, y José ya no estaba allí. Rasgó sus vestiduras, regresó a donde sus hermanos y dijo: el muchacho no está allí. ¿A dónde iré yo? Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Y mandaron a su padre la túnica de mangas largas con estas palabras: esto es lo que hemos encontrado. Mira a ver si es o no la túnica de tu hijo. Él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, una bestia feroz lo ha devorado, José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestiduras, se puso saco a la cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Sus hijos y sus hijas fueron todos a consolarle, pero él rechazó todo consuelo y dijo: quiero bajar de luto a la tumba con mi hijo. Y su padre lo lloró. Entretanto los madianitas lo habían vendido en Egipto a Putifar, eunuco del faraón y capitán de la guardia. Capítulo 38. Judá y Tamar. Por entonces Judá se separó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita, llamado Gira. Allí vio a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó por mujer y vivió con ella.
Esta concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Concibió de nuevo y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Selá. Estaba en Kesib cuando dio a luz. Judá tomó una mujer para su primogénito, Er. Se llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, desagradó al Señor, que le quitó la vida. Judá dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano, cumpliendo con ella tu deber de cuñado, y suscita descendencia a tu hermano. Onán sabía que los hijos no serían suyos, y cada vez que se unía a la viuda de su hermano derramaba en tierra el semen para no dar hijos a su hermano. Desagradó al Señor lo que hacía, y le hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera: vuelve como viuda a la casa de tu padre, hasta que se haga mayor mi hijo Selá. Él se decía: no sea que muera también él como sus hermanos. Tamar volvió a casa de su padre. Fueron pasando los días, y la hija de Súa, la mujer de Judá, murió. Cuando terminó el duelo por ella, Judá subió con su amigo Gira, el adulamita, al esquileo de su ganado a Timná. Y se lo fueron a decir a Tamar: tu suegro sube a Timná al esquileo de las ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y, disfrazada, se sentó a la entrada de Enayim, junto al camino de Timná, pues veía que Selá había crecido y no se había casado con ella. Judá la vio y la tomó por una prostituta, pues había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame hacer el amor contigo. No sabía que era su nuera. Ella le respondió: ¿qué me vas a dar por hacer el amor conmigo? Y él le dijo: te mandaré un cabrito del rebaño. Pero ella repuso: bien, pero me has de dar una prenda hasta que lo mandes. Él preguntó: ¿qué prenda quieres? Y ella respondió: tu sello, el cordón del que cuelga y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio, hizo el amor con ella y la dejó embarazada. Luego ella se levantó y se fue. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Judá mandó el cabrito por medio de su amigo el adulamita, para recoger las prendas de mano de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a las gentes del lugar: ¿dónde está la prostituta que estaba en Enayim junto al camino? Y ellos le respondieron: jamás hubo aquí ninguna prostituta. Él volvió y le dijo a Judá: no la he encontrado, e incluso las gentes del lugar me han dicho que nunca ha habido allí prostituta alguna. Judá repuso: que se quede con ello, para que no se burle de nosotros. Yo le he mandado el cabrito y tú no la has encontrado. Unos 3 meses después le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado encinta. Judá dijo: que sea sacada y quemada. Cuando ya la iban a sacar, mandó a decir a su suegro: yo he quedado encinta del hombre a quien pertenece todo esto. Mira, por favor, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los examinó y dijo: ella es más justa que yo, porque yo no le he dado por esposo a mi hijo Selá. Y ya no volvió a tener relaciones con ella. Cuando llegó el tiempo del parto, resultó que había gemelos en su vientre. Y mientras los daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la agarró y ató a ella un hilo de grana, diciendo: este salió el primero. Pero sucedió que retiró la mano, y fue su hermano el que salió el primero. Ella dijo: vaya brecha que te has abierto, y lo llamó Fares. Después salió el otro, que tenía en la mano el hilo de grana, y lo llamó Seraj. Capítulo 39. José, en Egipto. José había sido llevado a Egipto. Putifar, egipcio, eunuco del faraón y capitán de la guardia, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con José y todo le salía bien, y se quedó en la casa de su dueño, el egipcio. Su dueño vio que el Señor estaba con él y que hacía prosperar en sus manos todo cuanto él emprendía. José halló gracia a sus ojos, y así fue incorporado al servicio de su dueño, quien le hizo mayordomo de su casa, confiándole todo cuanto tenía. Desde el momento en que le puso al frente de su casa y de todo cuanto tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio en consideración a José. La bendición del Señor alcanzó a todo cuanto poseía, tanto en la casa como en el campo. Entonces dejó en las manos de José todo cuanto poseía, con él no tenía que preocuparse de nada, a no ser del alimento que tomaba. José era guapo y esbelto. La mujer de su dueño puso sus ojos en él y le dijo:
acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo, conmigo mi señor no se preocupa de lo que pasa en la casa y me ha confiado todo lo que tiene. Ni él es más poderoso que yo en esta casa. Nada me ha prohibido más que a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y por más que ella insistía todos los días, José no consintió en acostarse con ella para entregarse a ella. Un día entró José en la casa para sus quehaceres, y no había entonces en la casa ningún criado. Ella agarró por sus vestidos y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, dejando sus vestidos entre sus manos, huyó y salió afuera. Ella, viendo que había dejado el manto entre sus manos y que había salido fuera, llamó a sus criados y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para abusar de nosotros. Se acercó a mí para acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar y él, al oír mis gritos, dejó su manto en mis manos y huyó. Ella puso junto a sí el manto hasta que su marido volviera a casa. Entonces repitió lo mismo a su marido, el hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí, pero, al ver que yo me puse a gritar, dejó su manto junto a mí y huyó. El marido, al oír lo que le decía su mujer sobre el comportamiento de su esclavo con ella, se enfureció, mandó a prenderlo y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Así José fue a parar a la cárcel. Los sueños de los reclusos. Pero el Señor estaba con José e hizo que hallara favor y gracia a los ojos del jefe de la prisión. Este confió a José todos los presos de la cárcel. Todo cuanto allí se hacía por él. El jefe de la prisión no se preocupaba de lo que había encomendado a José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que emprendía le salía bien. Capítulo 40. Después de todo esto, el copero del rey de Egipto y su panadero cometieron una culpa contra su señor, el rey de Egipto. El faraón se irritó contra sus dos oficiales, el primer copero y el primer panadero, y los encarceló en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba detenido. El capitán de la guardia los confió al cuidado de José, que le servía. Y así estuvieron cierto tiempo en la cárcel. Pues bien, una misma noche los dos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño con su propio significado para cada uno. Cuando a la mañana siguiente José fue a buscarlos, se dio cuenta de que estaban tristes. Les preguntó a los dos oficiales del faraón, que estaban con él en prisión en la casa de su señor, ¿por qué tenéis hoy esa cara tan triste? Ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. José les dijo, es Dios quien da la interpretación, no obstante, contádmelo a mí. El primer copero contó a José el sueño que había tenido. Yo he soñado que tenía delante de mí una vid con 3 sarmientos. La vid, apenas abierta, floreció y las uvas maduraron en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, tomé los racimos, los exprimí en la copa del faraón y se los puse en su mano. José le dijo, esto es lo que significa, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te pondrá en libertad y te repondrá en tu cargo. Volverás a poner la copa del faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí cuando te llegue ese día. Sé bueno conmigo y háblale al faraón de mí para que me saque de esta cárcel. Pues la verdad es que fui arrebatado del país de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para que se me meta en la cárcel. El primer panadero vio que había sido una interpretación favorable y dijo a José, yo he soñado que llevaba 3 canastillos de dulce sobre mi cabeza. En el canastillo de encima había de todo lo que come el faraón en cosa de repostería, pero los pájaros se lo comían. José le respondió, esto es lo que significa, los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te cortará la cabeza, te colgará de una horca y los pájaros comerán tu carne. En efecto, al tercer día, que era su cumpleaños, el faraón dio un banquete a todos sus servidores, y entre todos se acordó del primer copero y del primer panadero. Repuso al primer copero en su cargo de presentar la copa al faraón, mientras que al primer panadero lo ahorcó, como había dicho José. Pero el primer copero no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. Capítulo 41. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo este sueño. Estaba junto al Nilo, y del Nilo subían 7 hermosas y gordas vacas, que se pusieron a pastar entre los juncos de la orilla. Detrás de ellas subieron del Nilo otras 7 vacas escuálidas y flacas, que se pusieron junto a las primeras en la ribera del Nilo.
Las 7 vacas escuálidas y flacas devoraron a las 7 hermosas y gordas. Entonces el faraón se despertó. Volvió a quedarse dormido y tuvo otro sueño. 7 espigas granadas y lozanas salían de una sola caña, y otras 7, raquíticas y quemadas por el viento del este, brotaban después de ellas. Y las 7 espigas raquíticas devoraron a las 7 espigas granadas y lozanas. El faraón despertó y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón, muy turbado, mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto y les contó su sueño, pero nadie pudo explicárselo. Entonces el primer copero se dirigió al faraón y le dijo: «Ahora me acuerdo de mi falta». Irritado el faraón contra sus servidores, nos había metido en la cárcel, en casa del capitán de la guardia, a mí y al primer panadero. La misma noche tuvimos los dos un sueño, cada uno con su propio significado. Había allí, con nosotros, un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños, y él nos dio a cada uno la interpretación de su sueño. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui repuesto en mi cargo y el otro fue ahorcado. El faraón mandó llamar a José. Lo sacaron a toda prisa de la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron de vestidos y lo presentaron al faraón. El faraón dijo a José: «He tenido un sueño y nadie ha podido interpretarlo. Pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo». José respondió: «Yo no soy nada, es Dios quien dará al faraón respuesta favorable». El faraón le dijo: «En mi sueño me parecía estar junto al río, y he aquí que del Nilo subían 7 hermosas y gordas vacas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas y flacas, tan raquíticas que no he visto otras semejantes en todo Egipto. Y las 7 vacas escuálidas y flacas devoraron a las 7 vacas gordas. Después de habérselas tragado no se conocía que se las hubieran tragado, porque su aspecto era tan raquítico como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño, de una misma caña salían 7 espigas granadas y lozanas. Después de ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, raquíticas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas raquíticas devoraron a las 7 lozanas. He contado todo esto a los adivinos y nadie me lo ha podido interpretar». José dijo al faraón: «El sueño del faraón es uno solo, Dios ha mostrado al faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas significan 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas escuálidas y flacas, que salieron tras las otras, y las 7 espigas raquíticas y quemadas por el viento del este, quieren decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo digo al faraón: Dios ha mostrado al faraón lo que él va a hacer. Van a venir 7 años en que habrá abundancia en todo Egipto. Luego vendrán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia de Egipto, el hambre consumirá el país. La abundancia anterior se olvidará a causa del hambre que sobrevendrá, que será muy dura». Y el repetirse 2 veces el sueño de Faraón significa que la cosa está firmemente decidida por Dios y que está a punto de realizarla. Procúrese el faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Nombre también el faraón intendentes para todo el país, que recauden la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia, recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen, almacenen el trigo bajo la autoridad del faraón, depositen los víveres en las ciudades y los guarden en ellas. Estos víveres servirán al país de reserva para los 7 años de hambre que vendrán en Egipto, y así el país no morirá de hambre. Elevación de José. Esta propuesta pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Y el faraón les dijo: «¿Encontraremos un hombre en quien esté el Espíritu de Dios como en este?». El faraón dijo a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan inteligente y sabio como tú. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo en el trono seré mayor que tú». Y añadió: «Yo te constituyo sobre todo Egipto». El faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José, hizo que le vistieran ropas de lino finísimo y puso en su cuello el collar de oro. Le hizo montar sobre el segundo de sus carros y ordenó que se gritara ante él: «Atención». Así fue constituido sobre todo Egipto. Dijo el faraón a José: «Yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie levantará la mano ni el dedo meñique en todo Egipto».
El faraón impuso a José el nombre de Safnat Paneah y le dio por mujer a Asenat, hija de Putifar, sacerdote de On. José recorrió todo Egipto. Tenía José 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Salió de su presencia y recorrió toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo muchísimo. José recogió todos los víveres de los 7 años en que hubo abundancia en Egipto y los depositó en las ciudades, almacenando en cada una los víveres de la campiña circundante. Y almacenó trigo como la arena del mar, en tal cantidad que se desistió de contarlo, porque sobrepasaba toda medida. Los hijos de José. Antes de que llegase el primer año de hambre le nacieron a José 2 hijos de Asenat, hija de Putifar, sacerdote de On. José dio al primero el nombre de Manasés, porque Dios, dijo, me ha hecho olvidar toda mi pena y toda la familia de mi padre. Al segundo le llamó Efraín, diciendo, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Al cabo de los 7 años de abundancia en el país de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Hubo hambre en todos los países, pero en Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. José, viendo que el hambre se había extendido por todo el país, abrió los graneros y vendía a los egipcios. El hambre se iba agravando más y más en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprar trigo a José porque el hambre se había endurecido por toda la tierra.